acceso al examen de grado para obtener el grado de maestro en ciencias y computación de Reinaldo Rodríguez Palacio. Entonces, bueno, si gusta empezar con la presentación. Bueno, buenos días. Mi tesis se titula Soporte computacional de lectoescritura para niños con síndrome de Down. La dirige la doctora Sonia Mendoza. Vamos a ver primero que nada el resumen de qué va a tratar más o menos la presentación. Una introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, luego un poco el método que se implementó, el análisis y el diseño de la herramienta, su implementación y la parte de las pruebas en usuarios y las conclusiones. Bueno, primero que nada, esta herramienta está clasificada según la ACM, que da explicación en el área de instrucción asistida por computadora y de tecnologías para personas con discapacidad. De la primera área se dedica a realizar software para ayudar, digamos, que al profesor a dar la clase. Es software como de apoyo para que los alumnos puedan tener mayores ejercicios, mejor desempeño. A eso se dedica esa área. Y la segunda área es buscar algunos dispositivos, algunos medios, software incluso, para ayudar a personas que tienen discapacidad. Entonces, bueno, comenzamos. Se me fue la animación. Bueno, en los últimos años los procesos de integración e inclusión educativa han tomado fuerza. ¿Qué es esto? Es incluir o meter a personas con discapacidad, ya sea física, mental o de cualquier índole, integrarlos a la escuela regular. Eso se le llama integración. Luego de la integración, ya que están en la escuela, con los demás, tenemos la parte de la inclusión. Es, ahora que ya estás en la escuela, ahora vamos a trabajar igual que todos los demás, tratar de que utilicen el mismo currículum y las mismas clases, pues vayan, digamos, que al nivel. Pero evidentemente eso no es viable por la misma discapacidad que ellos presentan. Entonces de ahí surge el término necesidades educativas especiales. ¿Esto qué es? Un profesor que tiene en su salón a alumnos que tienen algún tipo de discapacidad tiene que buscar alguna manera o métodos o algunos cosas que le ayuden, pues, para poder enseñar y dar la clase y traer a esas personas al currículum. A eso se le llama necesidades educativas especiales. Entonces, antes de seguir, vamos a ver un poco lo que es el síndrome de Down, rápidamente. Es una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Ocurre en 1 de cada 773, obvio es aproximado, pero quiere decir que es muy rara. Se desconoce la causa. Ahorita la mayor probabilidad que se tiene es que se tiene estipulado, pero estadísticamente, cuando las personas son ya mayores, sobre todo las mujeres, cuando pasan de cierta edad es muy propensa. Sin embargo, no es concluyente esa situación. Y hay tres tipos: el SOP21, que es regular, translocación y mosaico. Eso realmente la diferencia es en los rasgos. A veces una persona con síndrome de Down y pues tiene síndrome de Down, pero hay otras personas que no lo tienen, más bien que lo tienen y no se les nota, porque pertenecen a los otros dos. Y la diferencia ahí es la combinación de los cromosomas. Bueno, pero finalmente eso no es ahí. Ahora sí, tenemos que estas personas con síndrome de Down tienen necesidades educativas especiales. Entre ellas necesitan estrategias didácticas individualizadas. Es decir, para cada persona incluirle sus propios ejercicios, sus propias formas para que puedan salir adelante. Mayor número de ejemplos, ejercicios, a repetir muchas veces las cosas, repetir. Adaptaciones curriculares. No sé si en un salón están viendo las tablas del 1 al 10, igual nada más ve del 1 al 2, ¿no? Del 1 al 3, dependiendo de su propia capacidad. Apoyo individualizado en el ámbito del lenguaje. Y ese va de la mano con la última parte que dice introducción temprana a la lectura. Antes, en los años 70s, 80s, se creía que ellos nunca iban a poder aprender a leer y escribir, pero a partir de ahí han salido nuevos estudios
que indican que sí pueden, inclusive empezando de la edad de 4 a 5 años. Este proceso, incluso el de este método que sistematizamos, están las autoras lo planean para que los niños empiecen de los 4 o 5 años como hasta los 18 o 20 años es que terminan de aprender a leer y escribir. Entonces es un proceso más largo que el normal, pero tiene buen resultado, sí lo logran hacer. Entonces la motivación de la tesis es que la presencia de estos niños que tienen necesidades educativas en los centros educativos, obliga a que los profesores estén en constante preparación de la clase, viendo ahora qué voy a hacer, viendo los materiales, recortando imágenes, recortando fotitos, trayendo foamy y todo ese tipo de cosas para poder dar la clase adecuada para toda, digamos, la variedad de alumnos que va a tener en el salón. Entonces, aquí es donde surgen las nuevas tecnologías que han ido apareciendo, como las tabletas, por ejemplo, que utilizan una metodología de enseñanza que utiliza cosas multimedia con sonidos, imágenes. Para los niños es mucho más fácil adquirir ese tipo de aprendizaje de esa manera, ¿no? Existe poca información en el momento respecto a los resultados de esos métodos de lectura. Como les digo, es de reciente estudio esto de que sí puedan leer y escribir. Antes se pensaba que no. Entonces no han habido como tantos estudios de impacto que den buenos resultados. Métodos hay muchos escritos, en aplicaciones que tomen un método y lo desarrollen completamente, no existen más que muy poquitas. Entonces, como sabemos que no existe, esa es nuestra motivación. Luego tenemos el planteamiento del problema. Entonces, el proceso de lectoescritura en los niños con síndrome de Down es diferente al de los niños que no presentan discapacidad, eso es obvio. Existe poca información respecto a los resultados en los programas de lectura y en el momento no existen aplicaciones, lo que les estaba platicando en el momento. En términos generales, los métodos de lectoescritura, todos en general, manejan una metodología global. Generalmente empiezan con la lectura, luego van poniendo palabras significativas para el niño, lo van dividiendo luego en sílabas. Hay quienes prefieren manejar el aspecto auditivo al principio, que repitan y ya cuando saben las palabras, entonces ya les muestran cómo se ve escrita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Debe tener pasos sistemáticos y bien planeados, es decir, no es así como que, ay, ahora le voy a enseñar perro y mañana, no, o sea, siempre generalmente empiezan por su familia, por su entorno, fotos de su familia, de sus papás, de gente que conoce, tus papá, mamá, para que vayan reconociendo ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos que los dispositivos móviles de tipo tablet favorecen el aprendizaje para este tipo de niños. Hay un estudio que hizo Fenk en 98, creo, con, más bien no recuerdo, en Estados Unidos, con 800 familias con hijos con síndrome de Down. Les hizo encuesta, les hicieron estudios y todo esto, y determinaron que para esos niños es muy complicado, bueno, es más complicado de lo normal, tener acceso a una PC de escritorio, manejarla, porque les causa frustración y enojo, porque tienen que tener el mouse, el monitor, la CPU. A uno mismo a veces y se desespera por manejando la computadora, ahora ellos que no pueden. Entonces se hicieron varios estudios, dentro de los cuales uno de la Fundación de España de Síndrome de Down, donde se hicieron de hecho toda una campaña por todo el país enseñándole a los niños a leer y a escribir con tablets. Esa campaña no usó un método en particular, simplemente bajó muchas aplicaciones educativas que están disponibles en la red y los puso a jugar, así que a ver qué pasa. Y después de 1 o 2 años, fue como de año y medio más o menos la campaña, llegaron a la conclusión de que habían tenido buenos resultados, mucho más que si hubiera sido normalmente con la computadora, ¿no? Entonces, estas tablets, pues todos las conocemos, favorecen porque pues aprenden por observación, todo lo están viendo ahí, automáticamente lo tocan, lo mueven, ¿no? Pueden repetir, asociar, agrupar, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya tenemos al niño, ya tenemos la tablet, y ahorita vamos a mencionar, hay otra investigadora española que presentó sus resultados en un congreso en España, precisamente de computación, que se dedicó a analizar todos los software multimedia que habían hecho para niños con síndrome de Down.
y los analizó y los revisó y vio que algunos no servían, algunos no les funcionaba a los niños, y ella hizo como su propia, digamos, estructura y su propia regla, en donde puso que estas deben ser como las características típicas que debe tener cualquier software para que un niño con síndrome de Down le interese siquiera intentar estudiar, ¿no? Intentar aprender. Entre ellas tenemos imágenes en color, fácil navegación, que no les cueste trabajo regresar exactamente, técnicas de discriminación, asociación y repetición, esto es poder identificar los colores, las figuras, ese tipo de cosas, mensajes claros y concisos, carácter lúdico, que todo sea mediante juegos, que es lo más indicado, que pueda tener almacenamiento de la información, posibilidad de administrar las herramientas es muy importante. Casi todas las aplicaciones que están ahorita disponibles en la web no presentan este método, digamos, esta forma, perdón, de poder almacenar la información del niño e ir viendo el avance que el niño va teniendo, que tenga muchas repeticiones, etc., ¿no? Entonces, bueno, aquí teniendo estas 4 cosas, tenemos niños con síndrome de Down que necesitan de un soporte computacional, que es decir, una ayuda para los profesores y todo esto que les decía. Tenemos los métodos de lectoescritura y los dispositivos móviles. Entonces la conclusión de todo eso es lo que queremos que sea el software que llamamos LED software o lectoescritura Down. Los objetivos en desarrollar una herramienta multiplataforma que ayude al aprendizaje de lectoescritura en niños con síndrome de Down mediante la sistematización del método troncoso y del cerro. Investigando, después de una exhaustiva, encontramos que este método troncoso y del cerro es el más reconocido a nivel internacional. Fue el resultado de investigación de 20 años de dos psicólogas, una psicóloga y una terapeuta infantil, ambas con niños con síndrome de Down, que se dedicaron a investigar y a ver que a fuerzas tienen que poder leer y a fuerzas tienen que... Y de eso fueron sacando como una regla, fueron haciendo todo su método, y ese compendio de 20 años es reconocido a nivel internacional. De hecho, la fundación en la que hicimos las pruebas finalmente es el método que utilizan para enseñar a sus niños, ¿no? Entonces, además de todo lo seleccionamos porque el método ya está en español. Entonces, al ser el idioma principal que manejan los niños aquí en México, se adecuó nada más una que otra palabra para que realmente fuera entendible acá. Otra de las cosas por la que lo seleccionamos es porque está totalmente abierto y en línea. No hay ningún problema de derechos de autor ni nada. Ellas se dieron su método, está publicado de hecho en internet, están todas las imágenes, todas las fichas, todo, pero es un método en papel. O sea, todavía los profesores tienen que recortar las fichas, llevarlas, traerlas. Entonces la idea es que eso ya no lo tengan que hacer, sino que todo esté ya en el equipo. Entonces, este método está formado de 3 partes. El aprendizaje perceptivo discriminativo, la parte de lectura y la parte de escritura. La parte del aprendizaje perceptivo discriminativo se refiere a reconocer objetos, manejo de objetos, formas, tamaños, colores, que es la parte indicada para los niños más pequeños. Después viene la parte de lectura, que es percepción global de las palabras, su significado y palabras en forma silábica. Las palabras en forma silábica ya es como el siguiente paso. Lo primero que hacen es, ok, ya reconoces las palabras, pues ya las manejamos, ya que las aprendas, ahora te enseño cómo se escriben, ¿no? Bueno, cómo se leen y posteriormente cómo se escriben, ¿no? Que sería esta parte de acá, ¿no? La tercera parte de trazo de letras. Ok, son unos pequeños ejemplos rápidos del método, nada más es para que se den una idea. Ejemplo de aprendizaje perceptivo discriminativo sería este que se unen con líneas los objetos iguales. Entonces ya el niño reconoce que el carro y el carro son verdes, que lo arrastra, lo une con una línea o los marca, los señala de alguna manera. Luego el otro, seleccionar de cada fila los elementos de la derecha que sean iguales a los de la izquierda. Y ya, pues es una televisión. Ahora, todos estos métodos llevan asistencia de un tutor o de un profesor al lado, no es que el niño ahí solo va a aprender. O sea, el tutor al lado tiene que repetir las palabras, hacer que el niño las repita, verificar y todo esto, ¿no? Que lo esté haciendo bien. La parte de la lectura, ejemplos que tiene, por ejemplo, son estos. Encerrar las palabras que están escritas de igual manera, o seleccionar, dependiendo si el dibujo realiza o no la acción. Ya eso ya es una parte ya más avanzada,
cuando se guardan las acciones, los verbos, ¿no? Correr, caminar, etc. Y la última parte de la escritura generalmente empieza con trazos. Vamos a hacer el trazo del círculo, de media luna, de este lado, las figuras iguales, para que vayan teniendo también ese manejo en la mano. Eso también se facilita notablemente en las tabletas porque lo hacemos con el dedo, no es tanto problema que agarrar una pluma y demás, ¿no? Bueno, pues ya entrando un poco más en materia con la aplicación, en la parte de análisis y diseño se usó el modelo de espiral de ingeniería de software para hacer este sistema. Es considerado un modelo evolutivo ya que combina el modelo clásico con el diseño de prototipos. Lo que hace el modelo de la espiral es como tomar el de cascada, pero meterle el análisis de riesgo en cada una de las etapas. Es decir, en cada giro de la espiral se tiene un prototipo de software terminado, pero ya se tienen vistas a la siguiente mejora, y la siguiente mejora digamos que va como por versiones. Un ejemplo que incluso se nos presentó en el desarrollo de esta tesis es, por ejemplo, el objetivo era optimizar el tiempo de carga de las imágenes. Como tenemos muchas imágenes, porque el método de troncoso es así, atiborrado de imágenes, este era nuestro objetivo, ¿no? Poder optimizar el tiempo de carga, porque se tardaba mucho en cargar todas. Al inicio del juego, como vamos a ver más adelante, el sistema precarga todas las imágenes en memoria de un jalón, digamos, de una sola vez. Luego, los riesgos que teníamos era el uso excesivo de ancho de banda, precisamente, y que no tuviéramos espacio suficiente en el equipo para poder tener esa cantidad de imágenes. Entonces, en el desarrollo de pruebas, empezamos a ver y buscamos el almacenamiento local y usamos sprites y archivos PNG. Las sprites son archivos de imágenes que tienen imágenes adentro. Entonces, es como si tengo 20 imágenes PNG que me pesan, no sé, 20 megas, puedo hacer una sola imagen PNG que me pese 5 o 4. Entonces ahí se ahorra mucho espacio y ese archivo PNG va ligado a un XML donde indica la posición exacta de dónde está la imagen y cuál es su dimensión y todo. Entonces, el gestor de juego que utilizamos, se llama Phaser, directamente relaciona, le da uno el XML donde está, el PNG donde está y lo ubica y entonces muestra la imagen. Estamos cargando una sola imagen donde cargaremos 20, entonces ahí se ahorró un poco de espacio. El sistema básicamente está enfocado en dos usuarios, el usuario alumno y el usuario tutor o profesor o administrador o, digamos, profesional de la educación que está encargado del niño. Entonces, el alumno, digamos que nada más tiene esos 4 casos de uso reconocidos que puede hacer, que es cambiar su foto, traer al sistema, seleccionar el nivel donde va a jugar y configurar el sonido. Entonces, cambiar la foto es, al principio, es una manera de personalizar un poco más el juego. Puede él tomarse la foto con la cámara que trae el dispositivo, le da a tomar la foto, se toma la foto y automáticamente le aparece ahí su fotito, como avatar. Entonces, eso le da más apego al programa. Luego, ingresar al sistema no tiene ninguna contraseña ni nada. Se supone que les estamos enseñando a leer y escribir, no que el modo de contraseña. Entonces, ellos directamente con que vean su nombre, igual y reconozcan su foto o su nombre, van a poder ingresar. Seleccionar niveles, el nivel en el que van, eso ya lo harían con ayuda del tutor. Y configurar el sonido, es que tenemos precargadas 2 voces, voces de niño y voces de niña. Entonces, dependiendo, ellos al principio pueden seleccionar qué voz se siente más identificada. Cuando se hicieron las pruebas, se encontró que, como lo suponíamos, las niñas se identifican con las niñas y los niños con los niños, pero bueno, finalmente se puede dar el otro caso. Puse un ejemplo del caso de uso de cambiar foto, no ponerlos todos. Entonces dice, selecciona la opción empezar a jugar, se despliega la lista de usuarios activados para utilizar la herramienta. Recuerden que hay otro usuario, el otro usuario es el administrador, él es el que decide a quién activa y a quién desactiva. Entonces el que esté desactivado no va a aparecer en ese menú de inicio. El sistema activa la cámara una vez que le dan cambiar foto y permite que el alumno se tome una foto y el sistema reemplaza la foto anterior por la que se acaba de tomar. Entonces en ese momento queda el avatar modificado. El otro usuario, que es el usuario administrador, que es el padre, el profesor o el tutor, tiene todas esas cosas, es el que va a administrar prácticamente todo el sistema. Puede cambiar la IP, ingresar al sistema, configurar la cuenta, revisar el avance,
generar reportes, cambiar dificultad, modificar datos y cambiar permisos de acceso. Rápidamente les platico. Cambiar IP es una aplicación diseñada tipo cliente-servidor. En el servidor únicamente está la base de datos y en el cliente es donde se carga toda la información, es de tipo FAT client. Entonces todo el procesamiento se ejecuta en el dispositivo, no se ejecuta en el servidor. El servidor únicamente se va a traer los datos, digamos, de entrada. Pero evidentemente ese servidor está en algún lugar, está en la web, está en una red local, entonces el administrador tiene esa posibilidad de cambiar esa IP. Al ingresar al sistema, a él sí se le pide contraseña, usuario y contraseña. Configuramos la cuenta, es configurar sus propios datos o los datos de los otros que son administradores. Generar reportes es que genera unas gráficas de avance del niño durante todos los niveles, dependiendo del número de estrellas que ha sacado. El sistema hace unas gráficas, ahorita lo vamos a ver, que eso les va a servir mucho, de hecho les gustó mucho en la fundación, para poder medir un avance aproximado de cómo va el niño. Por ejemplo, si tienes un mes en el primer nivel y las ha pasado todas, pero todas con una sola estrellita, pues lo podemos hacer que lo repita, hasta que saque 2, hasta que saque 3, ese tipo de avances fue muy aplaudido. Eso es revisar el avance de los usuarios. Ahora, cambiar la dificultad de los niveles, eso también es algo innovador. Lo que hacemos ahí es que, por ejemplo, en la parte del juego, hay una parte donde empiezan a caer figuras geométricas y los niños los tienen que arrastrar a la figura correspondiente. Entonces, de inicio salen dos cuadrados, 2 triángulos, 2 rectángulos, y al siguiente nivel salen 3, y al siguiente salen 4, pero igual hay un niño que ya se lo sabe. Entonces yo le puedo decir que al inicio salgan 5 y que se incremente de 3 en 3, particularmente para ese niño. Entonces, aunque hayan otros en la misma tablet, en el momento de que inicia el juego, carga su configuración propia de niveles y de dificultad. Modificar los datos de los usuarios, de los mismos niños, o sea, puede registrar un nuevo usuario de tipo niño, de tipo alumno, digamos, o editar los datos de los que ya están. Cambiar los permisos de acceso, es lo que les decía, de que salgan en la lista o no, de activar o desactivar, y ya pues ingresar al sistema. Entonces aquí de ejemplo puse el de modificar los niveles, justamente, ¿no? En caso de uso. Selecciona los niveles, despliega la lista de usuarios activos, selecciona al alumno que le quiere cambiar la dificultad y aparece una tabla con las variables que se le puede modificar a cada nivel, ¿sí? En ese momento pues están fijas, son se maneja de tal forma que tenemos un nivel inicial y ese nivel se le va incrementando la dificultad como por 4 o 5 niveles, algunos llegan hasta 10 y entonces ya cambia el tipo de juego. O sea, hay unos juegos que son de selección por colores, otros juegos que son de arrastrar y poner arriba del que es igual, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esas son las cosas que se modifican. Una vez que se modifique se le da a guardar cambios. Cuando el niño entra en la tablet a su juego ya aparece modificada la velocidad o la dificultad. Bueno, entonces digamos que en términos generales esta sería como la arquitectura propuesta del software, como quedó finalmente. Dentro del dispositivo móvil tenemos el LED software, que está ahí. Dentro tenemos las dos partes, la sección de alumnos y la sección de tutores. La sección de alumnos es una aplicación web más un motor de juegos, que ya les dije que se llama Phaser, ahorita lo vamos a ver más en fondo. En la sección de tutores solamente es una aplicación web, es puramente web. Y todo eso pasa por un framework especial para dispositivos móviles, que ahorita vemos cuál es. Y es el que va a convertirla en la aplicación, digamos, que vamos a instalar en la tablet. Por otro lado tenemos un servidor web que va a tener archivos de conexión, que en este caso son el PHP, y una base de datos. En esa base de datos vienen todos los registros de los alumnos, dónde entran, en qué nivel van, etcétera, etcétera. Puede estar en una red local o puede estar subida en internet, no hay problema. Una arquitectura, digamos, un poco más interna de la aplicación sería esta, ya hablando de los módulos. Tenemos la autenticación de alumno, configuración de entorno de trabajo, el generación de juegos que tiene que ver con el audio, los niveles y así por colores. Tenemos la autenticación del tutor, la configuración del servidor que hace lo de la IP y todo esto, todo conectado al servidor web con la base de datos. Esta es la base de datos general que está instalada en el servidor. De aquí las principales tablas serían la tabla de palabras, que es donde precisamente están registradas todas las palabras que el niño va a aprender, va
todas esas palabras tienen su sonido y tienen su imagen. Ese sonido ahorita está asociado a un archivo MP3, porque tuvimos problemas con el audio de hacer el text to speech no me acuerdo si fue en Android o en iOS, uno de los dos no quería funcionar. Entonces decidimos hacer esta versión con MP3 normal. Sí, como de todos modos todo está en el dispositivo, pues se cargan los archivos. No son archivos muy pesados, son archivos de una palabrita, los grabamos con baja resolución, entonces no hay tanto problema. La otra tabla importante es la de usuarios, donde si se fijan al final hay unas columnas en rol de usuario, es tutor o alumno, dependiendo. Pero además está el estatus y el perfil. El estatus es si está activo o está inactivo. Los que están inactivos no pueden entrar al sistema. Y los que están activos sí. Y el perfil es si es alumno o es tutor, simplemente. Entonces todo se registra en una sola tabla. Y esta tabla de juego usuario es la otra que es así, es la más importante, porque cuando yo doy de alta a un nuevo usuario de tipo alumno, automáticamente le crea su entrada en esta tabla y le crea todos sus niveles de este lado. Y eso es lo que ocurre. Entonces, entrando en esta de juego usuario, explico un poco esto del análisis, cómo lo hicimos. Hay tres campos, que es el array básico, lectura y escritura. Tenemos tres niveles en el método, el básico, el de lectura y el de escritura. Entonces, cada uno de ellos tiene un cierto número de niveles. Se programó a manera de juego, por ejemplo, como el Candy Crush, que van apareciendo los cuadritos y el nivel que ya pasó está despejado y el nivel que no ha pasado tiene un candado, está bloqueado. En este caso, cuando es un usuario nuevo, se le agrega ese arreglo de caracteres, que son números, automáticamente, con todos los niveles bloqueados, que es lo que significa el 4, y el 0, que es el nivel actual, que es donde va a empezar a jugar. El número de caracteres que tiene ese arreglo es el número de niveles disponibles de cada nivel. Así es como se maneja, dinámicamente se llena. Cuando ya el usuario empezó a jugar, es la gráfica de abajo, el 1, 3, 2, es el número de estrellas que obtuvo en cada uno de los niveles. Siempre le va a quedar al final un 0, que es el siguiente nivel que tiene que jugar. Bueno, veamos un poco ya la implementación. El tipo de aplicación, todos sabemos que, el tipo de aplicación, las aplicaciones móviles pueden ser de tipo nativa o de tipo web móvil. De tipo nativa son las que son expresamente en el sistema operativo en el que está diseñada el dispositivo. Y las de tecnología web móvil están basadas en HTML5 con JavaScript, CS3 y mediante algún framework externo, digamos, que se compila para ese tipo de dispositivos. Entonces, en particular, esas tecnologías web hay de dos tipos, que es la aplicación web normal o la aplicación híbrida. La aplicación híbrida es aquella que es web, pero que además puede ocupar o utilizar algunas características propias del dispositivo, como la vibración, la cámara, todo ese tipo de cosas, que del otro lado no se pueden hacer. Entonces, las herramientas de software utilizadas en general es HTML, obviamente, lo que acabo de decir, CSS3 para las hojas de estilo, Bootstrap, que lo utilizamos más que nada para darle como diseño, para que se vea así que más bonito. El Bootstrap también son hojas de diseño, hojas de estilo básicamente, ya traen configurados botones y cosas así. Phaser, que eso les dije, es el motor de juegos, está basado en JavaScript, ahorita vamos un poquito más a fondo de eso. JavaScript es el lenguaje que se comunica con todo esto por abajo. Usamos jQuery sobre todo para poder acceder bien a para manipular el árbol de los objetos de la página HTML, para hacerlo un poco más fácil y utilizar las ventajas de Ajax para hacer la conexión mediante PHP a los datos. Luego tenemos el PhoneGap, que es el framework, que nos va a permitir interactuar con las características del dispositivo. Esto es mediante plugins que se instalan. Y finalmente el PhoneGap es el que hace la compilación para que la aplicación se pueda instalar en Android, se puede instalar en iOS, en Windows, etc. Y para la conexión de datos usamos unos scripts en PHP que están en el servidor web y se conectan directo a la base de datos y regresan los datos codificados con JSON. Así se vería un poco más ya metiendo todos esos, todo ese software en cada una de las cajitas. Tenemos la aplicación web que está hecha con HTML, CSS3, JavaScript, Bootstrap, jQuery y el motor de juegos. Todo eso pasa por PhoneGap, que es el que produce
la aplicación en Android y iOS y el manejo de datos, que es mediante PHP y SQL. Como es una aplicación web de fondo, finalmente, podemos tener un mapa de aplicación como si fuera un mapa de página web. Tenemos index, HTML, y si ven se va a dos ramas. La rama de arriba nada más tiene un login y se va a principal. Esa parte de arriba es la parte del usuario alumno. Únicamente tiene un login, que es donde se toma su foto, avanza, etc. Y en la parte de principal es simplemente un marco donde adentro se cambia todos los juegos que está embebido, digamos, dentro de la página. Y la parte de abajo, que es puramente HTML, puramente web, como hemos dicho, tiene el login del administrador y luego entra una página principal del administrador donde tiene esas opciones, que son las opciones donde puede modificar las cosas. Así se ven los dos logins de entrada, digamos, las dos pantallas de entrada. La del alumno, sale el nombre, sale el botón verde de ingresar, el de cambiar la foto, y abajo dice seleccione la voz, si quiere la voz del niño o la voz de la niña, ahí la selecciona, se oye un mensaje de prueba y ya le puede dar a ingresar. Si quiere cambiar la foto, le da a cambiar la foto y se activa la cámara y se toma la foto. Del otro lado, el usuario tutor tiene usuario, contraseña y además hay un botón que dice ver IP. En ese momento se despliega la IP que está guardada en ese momento en el dispositivo. Si se cambió la dirección IP, se cambió la página web, lo que sea, ahí se modifica, se le da a cambiar IP y se guarda. El tipo de almacenamiento que usamos, en este caso también usamos almacenamiento local. Entonces, ese almacenamiento es persistente a reinicios de la aplicación. Entonces, la última IP, digamos, que se conectó, va a aparecer cuando vuelvan a entrar. Entonces, en el caso que se haya cambiado, ahí es donde hay que modificar. Cuando entra el alumno, esa sería la pantalla principal, donde selecciona el nivel, lo saluda por su nombre, ¿no? Está escrito. Y eso es lo que le decía de los niveles. El que tiene candaditos, el que está en 4, y el resto son las estrellas que obtuvo por pasar ese nivel, ¿no? ¿O no? Todo eso igualmente queda registrado. El motor de juegos Phaser se maneja mediante estados de juego, donde cada estado es un archivo JavaScript que va llamando al siguiente. El primero de app es el que carga todos los demás estados, es decir, todos los estados que voy a usar. Luego se llama el debut, que es el que configura la pantalla, qué tamaño de pantalla es, si es vertical, horizontal, cómo se va a manejar, si se deja que se mueva o no. Luego viene el preloader, que ese es el principal. Ahí es donde se cargan todas las imágenes, todos los sonidos, todo lo que va a usar queda cargado en memoria. Y ya los demás ya son cosas propias del juego programadas. El menú, la introducción, que es nada más un fade out, luego el menú normal, control de niveles, que lo que hace es que trae el arreglo que les acabo de mencionar y arma automáticamente cada pantalla de juego para cada alumno. Y ya luego vienen los de juegos, si son colores, si son figuras, objetos, etc. Así es como se maneja el archivo de Phaser. Por otro lado, la pantalla del administrador, ahí está que le sale, más o menos, quitándole algunas cosas. Esta pantalla incluso tiene diseño responsivo. Quiere decir que si la pantalla es pequeña o es grande, todo se adapta al ancho de la pantalla. Acá va a tener 4 cosas: niveles, usuarios, reportes y configuración. Lo que decía, niveles para modificar los niveles, usuarios, activar o desactivar usuarios, ese tipo de cosas. Reportes son las gráficas por usuario, y la configuración, finalmente ahorita les voy a poner un ejemplo de Aquí iba a poner un video, pero ya no me dio tiempo de grabarlo, entonces ahorita lo puedo ejecutar en vivo para que lo vean. Son las pruebas que voy a hacer. Y ya después de que ya está funcionando todo esto, finalmente logramos hacer pruebas en una institución que se llama Integración Down, AIP. Esto es IAP, Institución de Asistencia Privada, ya veremos qué es eso. Luego, la herramienta fue utilizada a un total de 17 personas con síndrome de Down. El estudio se hizo en 2 días. El primer día, primero les expliqué a los tutores cómo era que funcionaba su parte administrativa. Dieron de alta a los alumnos. Luego, cuando ellos ya llegaron, ellos estaban sentados al lado de él, le mostraron las tablets y finalmente pudieron jugar con ellos, digamos, vieron cómo interactuaban y cómo se movían. Los del primer día eran entre 12 y 16 años, eran adolescentes, digamos, básicamente los niños. Y el segundo día fue un grupo, fueron 2 grupos, de hecho, un grupo de los más chiquitos, que eran de 5 a 15 años,
Y después el grupo de los adultos, que ese era el más numeroso, de hecho eran como 7 personas, ahorita no lo noté, pero sí eran como 7 personas, entre 23 y 43. Finalmente se decidió hacer la prueba por todos, porque bueno, además de que ya por fin nos dieron la oportunidad de probar, al no haber una educación de los niños desde que están chiquitos de la lectoescritura, pues pueden llegar a adultos sin saber leer y escribir de todos modos. Luego, entonces, la respuesta de las personas fue buena, estuvieron atentas a las indicaciones del programa y de las tutoras, es decir, no les dio fastidio, no quiero, o sea, les interesó. Previo a la prueba se les impartió un curso, lo que les comenté a las tutoras. El cuestionario utilizado evalúa principalmente estos aspectos. El cuestionario, retoma lo que les dije al principio, es el cuestionario elaborado por Juana, ahí se me fue el nombre, Ortega Tudela, española, donde hace su cuestionario para evaluar aplicaciones en material multimedia. Entonces le hicimos un poco de adaptación, porque en la época que ella lo hizo tampoco habían tablets, entonces todo era así con el CD, como todos conocemos. Evalúan estos aspectos, los ejercicios en sí, o sea, los juegos, qué tal les parecían los juegos, si estaban bien, si no estaban bien, si estaban apegados al método o no, las imágenes, los sonidos, los vínculos, es decir, los links, los botones, qué tan fácil era presionar los botones para los niños o no, si les hacía bien o no. Los reforzadores, era que qué tanto les interesaba, o sea, de ver, les gustaba y querían más. Y los distractores, era qué tanto, pues, no quiero seguir jugando y ya, ¿no? Entonces, un resumen así rápido, de la parte de los ejercicios, sí cumple con la mayoría de las características. Sin embargo, esta señora en su cuestionario manifiesta que sería bueno que hubieran ejemplos cuando uno entre, que salga un ejemplo, digamos un video o así, antes, cosa que la aplicación no tiene los ejemplos, automáticamente, más bien está planeado para que los ejemplos los haga el tutor, como un nivel lo puedes repetir 50.000 veces, es ok, hago el ejemplo, lo hago yo, otra vez ahora hazlo tú, y de esta manera. Pero bueno, finalmente no lo tiene, eso es un punto negativo. Pero en general nos fue bien, está evaluado con una escala Likert de 1 a 5, donde 5 es, 1 es que no, siempre me confundo con eso. Bueno, 1 es que no y 5 es que sí, no me acuerdo de otra palabra exactamente que se ponga. Totalmente de acuerdo. Gracias, totalmente de acuerdo, sí, nunca le sea eso, siempre me lo voy. Muchas gracias. Entonces, luego, imágenes y enunciados escritos. Las imágenes, como son las mismas del método, y ellos están acostumbrados a esas imágenes porque en esa fundación justamente utilizan ese método, se les hicieron muy familiares y no tuvieron ningún problema en reconocer las imágenes. Entonces por eso ahí nos digamos que muy bien. En la parte de los enunciados y sonidos llamó la atención y les gustó mucho la idea de poder cambiar el sonido entre niño y niña, dependiendo la persona que estuviera jugando. De hecho les daba mucha risa cuando saludaba al niño. Los vínculos, se obtuvo buen resultado, pues la herramienta realmente no presenta opciones de navegación muy complicadas, son 3 botones de salir, menú y ayuda, y ya. Y durante el diseño y implementación siempre se tuvo en cuenta estas características, precisamente, al ser desarrollado para niños con síndrome de Down, tuvimos en cuenta que no fuera tan complicado pues, para ellos acceder a los botones. Los reforzadores se obtuvieron respuestas positivas, de que una de nuestras aportaciones justamente es precisamente la posibilidad de poder personalizar, es decir, eso les dio como un plus de que ellos le pudieran cambiar la frecuencia de aparición, la frecuencia de inicio, por ejemplo, con cuántas fichas al principio, cuántos colores, que fuera cambiando, ese tipo de cosas. Luego los distractores, casi no hubo distractores, estuvieron muy concentrados en los que tenían que hacer. Directamente no, la música les gustó. El resultado general fue bueno, o sea, se tuvo una buena aceptación por parte de los usuarios e incluso por parte de la misma institución, a la cual le vamos a hacer la donación del software finalmente, porque además de todo ellos utilizan ese método, entonces está muy bien. Aquí hay que aclarar algunas cosas. Bueno, mencionar, por ejemplo, ellos tenían unas tablets de gama baja, muy así, de esas como para jugarle a los niños, y el sistema no funcionó ahí. Entonces una de las cosas a cambiar, que vamos a ver ahorita
trabajo futuro sería hacerlo un poco más ligero, porque sí cargaba, funcionaba, pero cuando iba a la parte del juego, no, yo creo que se saturaba la memoria y se salía, porque la parte web sí funcionaba, la parte del administrador. Entonces lo que hice fue que las tablets que yo llevaba se las di a los niños y las que ellos tenían se las di a los tutores, entonces ellos checaban ahí con la parte del administrador. Bueno, las conclusiones: el desarrollo de la herramienta para enseñar a leer y escribir a niños es relativamente difícil, se complica más cuando los alumnos tienen alguna discapacidad, obviamente. La elección tampoco fue sencilla, estuvimos buscando mucho, incluso ahorita, ya casi por estos días, encontré una página donde está llena de aplicaciones que se basan en un método, que es un método de Estados Unidos, que se llama See and Learning, y hay un montón de aplicaciones, pero tampoco llevan un control del alumno. Sí están basadas en el método, utilizan las imágenes y todo, pero no llevan el control del alumno, ese es el plus que tenemos. El tipo de computadora o dispositivo al cual los alumnos interactúen también es un factor, definitivamente, y lo mejor fue fue sin duda la etapa más, o sea, fue lo mejor, pero fue lo más difícil, porque no nos dejaban, mandábamos correos y no nos dejaban probar en ningún lugar. También es entendible por el tipo de personas que necesitamos trabajando. Las aportaciones es multiplataforma, gracias a los de PhoneGap, les digo, se puede compilar, digamos, el software para instalarlo en Android y en iOS sin problema. Simplemente un método pedagógico de lectoescritura como tal, existente, famoso, reconocido, pero ahora en versión sistematizada, y permite a los tutores llevar los ejercicios a las necesidades de los niños, o sea, personalizarlo cada vez más. El trabajo futuro, la calidad, evidentemente siempre podemos mejorar más, Ahorita los resultados que obtuvimos son resultados finalmente de una persona que no es computóloga, es una persona que es psicóloga, pero estuvo estudiando software de computadoras y descubrió que dentro de ese software habían algunas cosas que sí les funcionaban a los niños con síndrome de Down y otras que no. Quizá más a futuro lo que podría hacer es, a ver cómo me explico. A ella no le importa si estaba bien programado o mal programado, si ocupaba mucha memoria o no ocupaba memoria, si le ponía variables globales o no, simplemente que el botón fuera de tal color, que la pantalla estuviera en tal forma, que la imagen fuera de tal tamaño. Así fue como se programó. Evidentemente se tuvo cuidado de no programarlo tan mal, ¿no? Sí, tener funciones, ese tipo de cosas, pero ya con estudios más detallados específicos de usabilidad, de HCI, de experiencia de usuario, se podría mejorar todavía mucho más, tanto en rapidez como en, que sea más ligero, pues. El grado de configuración y personalización también se puede incrementar. Se pueden incrementar el número de variables de cada nivel que se puedan cambiar. Sí, ahorita le puse un máximo de 3 por nivel que se puedan modificar. Pero también se pueden agregar cosas ya más personales del alumno, como la foto, los colores, etcétera, ¿no? Y también se le podría dar la posibilidad posteriormente al tutor de crear sus propias actividades, por ejemplo, seleccionar de plantillas y decir, pues quiero una tipo rompecabezas con 3 imágenes, que las parta en 4 pedazos y así, por ejemplo. Ahorita no, ahorita están fijas, guiadas por el método. Y ya para terminar, el trabajo futuro sería la funcionalidad destinada a controlar el avance de los alumnos, puede ser extendida incluso a extender alertas de información estadística a través de celulares, ¿no? Que se mandara algún tipo de alerta al celular de los papás o que pidieran un reporte desde su celular de ver cómo va mi hijo, cómo va avanzando, ese tipo de cosas. Y podría volverse menos demandante en cuanto a espacio de almacenamiento, sin lugar de sonidos pregrabados, por el mecanismo de leer, que era la idea original. Pero tuve un poco de problemas ahí, entonces ya mejor optamos por el MP3. Y por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas. Entonces, ¿quién gusta? Bueno, a ver, con respecto al último punto, ahorita más, ¿qué problemas dices que tuvieron aquí en el espacio de almacenamiento? Más que en el espacio del cuerpo, sí, también en el espacio de almacenamiento. Lo que pasa es que
Al ser una aplicación Fat Client, todo se ejecuta en el dispositivo. Entonces, cuando se instala, digamos, todas las imágenes se suben, todos los sonidos, todo queda así como el árbol de carpetas, finalmente en el disco duro, digamos, en el disco del aparato. Entonces, si el aparato tiene poca capacidad, finalmente, exactamente. Entonces, está, digamos que diseñado como para tablets muy buenas ahorita. De hecho, hice la prueba con una, ¿cómo se llama? Samsung, ¿cómo se llama? Notebook, una de esas que trae, y un iPad 2 de 64. Ellos son, de hecho, esta que tengo aquí, ahí funcionó. Ellos en su fundación tenían unas tablets de Minium, así chiquititas de juego, donde lo único que sí funcionó ahí fue la parte web, la parte del juego no funcionó. O sea, lo empezó a cargar y... A ver, entonces ahora vamos a una de las primeras gráficas donde se presenta la arquitectura inicial casi, donde está en la tablet y en el servidor. Esa, ¿no? A ver, entonces lo que se tiene en cada tablet se tiene todo el sistema de... exactamente. ¿Por qué no en el servidor? Porque la idea es que y desde la tener misma... algo responsive, o sea, todo un ambiente responsive. Sí, porque lo que pasa es que, bueno, no todas las escuelas y los lugares tengan así como un área de computación bien definida, que tengan su laboratorio y esas cosas. Tienen internet de Prodigy y así. Y lo que finalmente termina uno es instalar así, montando un servidor en una computadora X, que al que se conectan a través de la red. En el lado de acá, la parte pesada como tal no es la parte web. Esa la podría poner incluso en el servidor y mandarla a pedir normal, o sea, como una página hospedada sin ningún problema. La parte pesada es toda la parte de arriba, del motor de juego, que tiene todas las imágenes, todos los sonidos, y eso es la que no está funcionando. O sea, de hecho yo ahorita podría... Eso se puede pedir sobre demanda, ¿no? ¿Perdón? Eso se puede pedir sobre demanda. Sí, ¿no? también se puede pedir sobre demanda. Ahorita no llegamos hasta allá, pero sí, evidentemente se puede pedir sobre demanda. Que tampoco sería mucha demanda, porque están todos, son pocos alumnos al mismo tiempo. La idea de tenerlo también en la tablet es precisamente que a la hora de que entren desde la misma tablet, el tutor que está con el niño puede conectarse, desactivar a uno, desactivar al otro, ponerle tal cosa, volverse a salir y que el niño siga jugando. De otra manera tendría que navegar de alguna forma al sitio o en su computadora o no sé. Bueno, porque la experiencia que tengo sobre cursos en línea, sí se presenta cuando tenemos figuras, tenemos actividades y cosas, eso puede ser muy pesado, pero siempre hay maneras de poder compactar y hacer cosas que pueda ser mucho más fácil. Claro. Por ejemplo, ahí en la base de datos, ¿qué tienen? Es una base de datos de MySQL. Nada más, es una normal. Sí, normal. Porque, bueno, no sé si se podría utilizar la experiencia de los LMS, los Learning Manager System, que tienen una base de datos y que de alguna manera sí tienen herramienta que genera en HTML y que poder tener ya nada más una estructura para un motor de juegos que pudiera ser para demanda. De acuerdo. Ajá. Sí. Eso que tiene como posibilidad que los desarrollos se hacen por gente mucho más experta acá y tener un sistema que siempre esté pues, bajo demanda, ¿no? Y no tener lo que están instalando en ciertas tablets, Claro. ¿no? Sí. Sino simplemente acceder, sí tener el cuidado de que no es un sistema tipo LMS para gente, bueno, con otras capacidades, ¿no? Sino llevarlo a través de ciertas capacidades, pero finalmente lo que se tiene en esos, otra vez, son asociaciones, las figuras sí pesan, pero siempre se pueden comprimir Claro, sí. y ser responsive, ¿no? Inclusive.
Y bueno, pues yo creo que eso es lo que se podría hacer y tendría mucho más impacto porque entonces sería un sistema que puede ser accedido sobre cualquier gente que pudiera tener, ¿no? Lo único que tener es conectividad y nada más pues una cierta configuración o algo así, nada más, ¿no? ¿Sí? Y estar cuidando que exactamente sí pueda funcionar en diferentes tabletas, ¿no? Sí, porque a veces cuesta mucho más trabajo, como tú decías, hay tabletas ya muy viejas, ¿no? Sí. Igual que uno tiene mucha dificultad técnica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Explorer 9 hemos tenido muchos problemas, ¿no? ¿Y quién usa Explorer 9? Pues ya casi no, pero la gente que lo usa lo está demandando y hay que hacerlo. Y una de las cosas es que exactamente imágenes no se ven. Entonces, bueno, pero entonces dejarlo en los dispositivos, pues yo pienso que sería mejor pensar en un sistema un poco más recorrido. Entonces, sí, podría ser una buena forma de trabajo futuro. De hecho, si fíjense, ahí está, el mejorar todo eso, porque precisamente nos encontramos con esos problemas. Eso es muy buena solución. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a retomar lo que estaba diciendo aquí el doctor Chapa. Es bastante adecuado pasar el sistema que tiene la parte de arquitectura propuesta porque te puedes pasar a los casos de estudio, a los casos de uso del administrador o del tutor. A ver, ¿qué le ves mal ahí? Tienes una aplicación, cosa en un móvil. Ajá. La principal característica de la aplicación móvil es que tiene que ser usable y le tienes que evitar al usuario de cualquier manera cualquier tipo de configuración del sistema con el entorno. ¿Cuál es el problema que le ves ahí? Desde ahí se pone lo de la IP. La IP, exactamente. Si tú colocas la aplicación directamente en un sitio web y te conectas directamente a través de la URL, tienes directamente la IP ahí. Ajá, no tienes necesidad de hacer el cambio. Sí, sí. Entonces, le estás dando el traste con ese tipo de cosas a las cosas bonitas que son las aplicaciones móviles. O sea, una aplicación móvil, ¿por qué es exitosa un sistema móvil? O aparte de las cuestiones de movilidad que tiene, es que todas las aplicaciones son totalmente usables. Sí, o sea, son listas para usarse y el usuario pocas veces tiene que ver cosas de configuración. Quítale eso. O sea, eso no tiene que ir para nada, ¿no? Generar reportes y demás, y las dificultades, bueno, eso ya son propias de la aplicación, pero no del sistema. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Pásate ahora a la parte de tu planteamiento del problema, por favor. Y dime qué problema le ves a tu planteamiento del problema. El problema de tu planteamiento del problema es que no hay planteamiento del problema. Estás dando una motivación. O sea, que no existen tabletas y demás, o que no existen aplicaciones para esto, sí pero no. O sea, el planteamiento del problema, como se tiene que entender, en este tipo de maestría que estás cursando, es decir, oye, mira, sería factible tener aplicaciones que hagan esto, pero ¿cuál es el problema de llevar este tipo de aplicaciones a un dispositivo móvil para el tipo de usuario que tú tienes? Ese es tu planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los problemas que tienen las tabletas? ¿Cuáles son los problemas de llevar este tipo de sistemas a las tabletas para el tipo de usuario que tú quieres tener? Pues si son problemas, generalmente pueden ser de HCI. Generalmente son problemas de HCI. De hecho, lo más bonito de tu sistema es que lo hubieses orientado desde un punto de vista de HCI. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Sí? Te hubieras evitado el problema del diseño que te acabo de mencionar ahorita, de la IP.
¿Sí? ¿Por qué? Porque te hubieras dedicado a ver, oye, si yo tengo que ver usabilidad y tengo que ver aplicaciones, hay un libro muy bonito que se llama Understanding Mobile HCI, no sé si lo pudiste leer, de Steve Block, ¿no? Y ahí te da muchos tips básicamente para decir, oye, tienes que entender la psicología del usuario, tienes que ver el tipo de aplicación, lo que vas a hacer, cuáles son las estrategias, inclusive ahí te marca mucho cuáles son las estrategias de evaluación que tienes que hacer para tu, para tu aplicación. Y me extraña que no hayas utilizado esas estrategias que mete Steve Block para evaluar tu aplicación y te fuiste con las de esta señora que hace la parte de multimedia. Sí, lo que pasa es que la idea original de hacer esto era precisamente apoyar a los profesores que están viendo con estos niños. No importa, la parte de el Steve Block no es, no es un científico, no es un computer science, es un psicólogo. ¿Sí? Él entiende bien exactamente este tipo de cosas y ya tiene básicamente patrones básicamente para decir, si vas con esto, es esto, y te vas de esta manera. Tiene la manera de, de hacer la evaluación estadística, tiene la manera de establecerte cómo establecer el cuestionario, tipo de variables estadísticas que tienes que hacer, el tipo de distribución, qué tipo de elemento no tienes que considerar y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos siendo estrictos con esta parte estilo, al ver tu evaluación de la población, tú sacaste diferentes grupos, ¿no? Uno que va de 15 a bla, bla, bla y demás, ¿no? Y me llamó la atención que metiste a los adultos de 23 a 44. En un principio no suena mal, pero el problema está en que los adultos mayores, o sea, ya empiezas a tener cierta cantidad de adultos, y desafortunadamente cuando llegamos a cierta edad ya empezamos a tener ciertos deterioros, ¿no? Que son además de la media, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido hubiera sido más apropiado, desde mi punto de vista, que te hubiese apoyado más, tal vez entre, ¿cuál fue el más joven que tenías? ¿13 años? 5 años, hasta 25, 26 años, tal vez, ¿no? 30 tal vez todavía, ¿no? Hubiera sido un rango. Más puede ser un poquito peligroso porque tienes un problema ahí, ya no sabes ahí la efectividad de tu aplicación. Ya no vas a saber si la efectividad de tu aplicación estaba por el diseño o por factores de deterioro físico adicionales del usuario, ¿no? Entonces, de hecho, el adulto, el más grande, yo creo que estaba tenía mucho más problemas que el de 23 años en cuanto a la discapacidad en sí, ¿no? No podía leer, no se movía. Otro detalle. ¿Tú te diste cuenta algo? O sea, ¿te acuerdas de la ley de Fick, verdad? Ok. ¿No detectaste ningún problema con la ley de Fick en tu aplicación? De la posición de los botones y todo eso. Hay un artículo que se llama, rompiendo el mito de, de las pantallas touch. Que dicen que no son tan usables como la gente profesa que es. Ajá. Y eso va en relación a que básicamente la ley de Fick para muchas tabletas no es tan buena. Ajá. ¿Tú te diste cuenta de algo de esto? Sin embargo, lo que sí traté fue de que todas las pantallas fueran igualitas. De hecho, todas las pantallas de juego son idénticas, los botones están en el mismo lugar, independiente de la ley de Fick, que es importante por el niño en sí, porque el niño no, o sea, si le estoy cambiando cada pantalla, pues me acción uno, si está cambiando. No es independiente, es atendiendo a la ley de Fick. Sí, es cierto. Ajá. Sí, tienes razón. Okay. Sí tuve problemas con el botón de regresar al menú, sobre todo, porque no era un botón como tal, era una imagen. Y creo que era PNG y con fondo transparente, entonces a veces hasta que le atinaban era cuando ya la cambié para los finales y ya funcionó mejor, para el lunes, digamos. Ya no. Hay un problema que también te marca tu aplicación es de pantalla completa, ¿verdad? Cuando trabajas con Android hay un problema en la barra inferior. De la barra inferior, botón más a la derecha. La barra inferior, botón más a la derecha. En las tabletas de Android. El que saca las ventanas cuando... Es más a la izquierda. ¿El de regresar? Pues Android tiene el de regresar al menú y el otro que saca las... ¿En tableta? Ajá. Esta tableta te marca una barra en la parte de la izquierda. Bueno, está bien. Ajá. Realmente ahí, en la mayoría de juegos para niños y demás,
Seguro. hecho consumado, y te voy a decir por qué. Muchos niños cuando están jugando se empiezan a frustrar con los juegos, como utilizan el tableta Android, porque está el botón de congelar imagen, bueno, de tomar foto de la imagen que estás sacando. Entonces están jugando y si de repente con el dedo o la mano la bajan y lo presionan ahí, toma la foto y se congela. Y creen que la aplicación murió. Y de hecho, la solución a eso no fue corregir el sistema operativo. Lo que empezaron a vender fueron carcasas que tenían, ¿cómo se llama? Una parte que sea más chiquita en la pantalla. Para que no hubiera ¿dónde trabaja esto? Pero acá la barra no me salía. Todo lo configuré también, todo no salía. Por lo menos en las tablets que usé, no salía. Puede ser que... Bueno, en muchas de las que vienen con la igual sería bueno revisarlo. Lo tienen, ¿eh? Entonces, sí, sería bueno revisarlo. Es un problema feo en la parte de Android. Y te digo que es tan generalizado que sacaron esta carcasa, ¿no? Con esta... Sí. El botón de atrás también lo tuve luego que deshabilitar, porque como es una página web que carga el juego dentro, cuando le da el botón de atrás lo regresaba otra vez hasta el login, digamos, ¿no? Para volver a entrar otra vez. ¿Te puedes ir a tus, ¿cómo se llama? Tus resultados, a tus gráficas de resultados? Sí, es que hubo una asistente que ¿Ya la general? sí, cuando traías ya tus gráficas de resultados, ¿no? Comentabas que hubo una persona que te decía que quería un instructivo, ¿no? Ejemplos antes del nivel. Ok. ¿Qué problema le ves a esto? O sea, dices que son personas que ya han utilizado previamente ese mismo test, ¿no? Ajá. Y si te están pidiendo ejemplos, ¿qué quiere decir de tu aplicación? No se entiende. Pero Que no le falta estando ser por ahí, intuitiva, ¿no? lo que pasa es que como el diseño del método está basado, o sea, tienes que hacer esto, pero no te dice el cuadrito tiene que ser azul y luego volverse amarillo, entonces los niveles cambian. Los niveles yo los modifiqué, o sea, los hice basados en el método. Entonces estás alterando el método. No lo estoy alterando. De hecho, consulté con la autora del método, no lo estoy alterando. Ella dice, por ejemplo, tienen que jugar lotería. Bueno, pero no dice que salga el perro, luego el gato, o sea, es lotería, es abierto, es random, aleatorio. Entonces, a ellos a lo que se refieren es cuando es un juego nuevo, además ellos nunca lo habían visto en una tableta. Es un juego nuevo, dice, ¿lo ves? ¿Qué tengo que hacer? Si ella no está, ¿qué ejemplo puedo poner? O sea, que saliera algún videíto de pon el dedo, como en otros lados, ¿no? Que se arrastra aquí para acá. El mensaje lo tengo escrito y en audio nada más, que salía. Y está predefinido que sea con el tutor al lado que le tenga que explicar al niño. Por eso fue que no agregué ejemplos como tal. Sí, de que saliera el videíto con la manito arrastrando, por ejemplo, esas cosas. O cuando se carga nada más alguna señal así intermitente rápido, como que dos cosas unir y algo así rápido, ¿no? Igual podría está también el trabajo futuro, agregarle esas cosas. No sé, que entrando por ejemplo un GIF, ¿no? Algo así que muestra la animación. Así, pero así de rápido, ¿no? Sí, esa podría ser buena. Sí, porque, o sea, realmente, o sea, acuérdate que realmente el éxito de las aplicaciones en la parte móvil tiene que ser usable, ¿no? ¿Y qué quiere decir usable? ¿Qué es el término de usabilidad? Pues que sea fácil. Fácil e intuitivo. Exactamente. Fácil, intuitivo y efectivo. Tiene que tener esas tres, ¿no? Entonces, fácil de usar, bueno, posiblemente, ¿no? Pero te digo, a mí me queda todavía la duda. Tú podrás tener mejor opinión, pero como me lo presentas, yo sigo teniendo dudas que todavía la parte de que qué tan intuitivo es, no lo sé, a lo mejor es difícil, ¿no? O sea, realmente esa es la parte más complicada del diseño de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que sea totalmente intuitivo, que sea totalmente fácil, usable y demás. Y después lo ven peyorativo, ¿no? Porque dicen, ay, nada más hizo esto, ¿no? Cuando realmente es lo más difícil de hacer, ¿no? Sí, digo, tú estás en el proceso, estás en el camino, ¿no? Pero, o sea, va bien, ¿no? Pero
yo creo que sí sería cosa de pensarle bien para que este tipo de cosas, de hecho, ni siquiera aparezca, ¿no? Que no te digan, oye, dame un video para ver esto, dame un video para ver aquello, ¿no? Tú generalmente cuando tienes un juego lo empiezas a jugar y punto, ¿no? ¿Sí? Y eso es por una razón, ¿no? Porque todos estamos, vamos con estos conceptos de ya anterior, ¿no? De busca, aprende, y bueno, ves cómo va respondiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, nada más, o tal vez alguna pequeña un entrenamiento y después Sí, exacto. va a ser totalmente fácil, ¿no? Pero no, felicidades, o sea, la causa es buena, pero sí creo que hubiera levantado mucho más el trabajo, tal vez hubiera sido más directo, mucho más, si lo hubieras abocado desde un principio desde el punto de vista de HCI. Que podemos empezar a dar, ¿no? ¿Cuál parte es todo? Yo tengo otra pregunta. Sí. En la cuestión de la tercera etapa de escritura, caligrafía y esto, ¿cómo lo resuelves? O sea, ¿si hacen caligrafía o...? Eso nada más queda como ejercicios de arrastrar, digamos, sobre la tablet, de hacer el dibujo. Se pone una foto abajo de la O, vacía, y un punto de inicio y entonces tienen que hacerle. Eso simplemente lo va a calificar el tutor. O sea, el tutor ya vea si lo hizo bien, le pone bien, no sé, No hay no sé, reconocimiento. no es reconocible exactamente. No sé si es la O o no es la O, o sea, si nada más es. Por eso es con la asistencia del profesor. Porque eso sí implicaría más trabajo, ¿no? Sí. Reconocer que realmente sale la letra, que todo eso. Y bueno, dentro del método que se tiene, psicológico, ¿no sería mejor aumentar actividades que solo fueran a través de identificación notable, ¿no? Y aunque no tuvieran esta actividad y generar esa habilidad, sino más que todo más tecnológica, ¿no? O sea, porque puede ser que entonces la discapacidad Down pueda ser resuelta ahora más con la tecnología y que solamente con imágenes y todo eso pueda ser mucho Esa más, es la base del sí, método. y no llegar a lo tradicional. De hecho, esa parte de lo Aunque- tradicional, esa parte de lo tradicional ya es cuando tienen como 18 o 20 años. Se supone que empiezan desde los 4 o 5 con todo esto que usted menciona de los objetos, los colores, arrastrar para acá, poner allá, agrupar las cosas iguales, los que son carros, los que son ventanas, los que son familia, toda esa parte. Todo eso lleva muchísimo tiempo y mucho tiempo más de lo que le llevaría a una persona sin discapacidad. Entonces, por eso, hasta esa parte de la escritura y justo la última parte de la escritura, cuando ya empiezan a hacer letras, esta cosa, ya es alrededor de los 17 años, 18 años. Siempre y cuando hayan empezado desde chiquitos, digamos. Ya es como lo último del método, así como que bueno, ya te di todo lo demás, ahora ya al final, ahora ya empieza a hacer ahora sí ya la caligrafía, digamos, correctamente. ¿Alguien del público tiene preguntas? Bueno, yo simplemente lo quiero felicitar por el trabajo que hizo y estoy muy orgullosa de su. Muchas gracias. Entonces, si nos deja